El helicóptero giraba en medio de la ventisca, con los rotores chirriando contra el viento. El metal crujía. Las chispas salían disparadas de la cabina. Victoria Hale se agarró al asiento. La sangre le corría por la sien y gritó en medio del caos. «Déjame. El piloto ha muerto. No queda nadie a quien salvar». A través de la ventana destrozada apareció una figura en la nieve, de hombros anchos, moviéndose rápidamente. Ethan Ward no dudó. Atravesó los restos, con el humo ahogándole los pulmones y las llamas lamiendo su chaqueta. «No voy a ir a ninguna parte», dijo con voz ronca. La sacó del armazón en llamas y la envolvió con su cuerpo mientras el depósito de combustible se incendiaba. La explosión iluminó la ladera de la montaña como un segundo domingo. El calor y la luz lo consumieron todo. Una luz blanca se tragó el mundo. El metal chirrió. La nieve se tiñó de naranja. Y luego, silencio. Silencio total. Silencio absoluto. 2 días antes, Seattle amaneció bajo un manto de escarcha. Ethan Ward estaba de pie en la puerta de una pequeña casa de madera a las afueras de St. Haven, viendo a su hija abrocharse el abrigo. Lily tenía 8 años, el pelo rubio enmarañado y los ojos de su madre. Sostenía en la mano un helicóptero de juguete, de los que se venden en las tiendas de juguetes, no de los que alguna vez volaron en misiones sobre zonas de guerra. «¿De verdad volabas tan alto, papá?», preguntó, inclinando el juguete hacia el cielo. Ethan sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Ahora solo vuelo en mis recuerdos». La llevó al colegio en una vieja camioneta que traqueteaba sobre las carreteras heladas. La radio emitía rock clásico. Lily tarareaba, y su aliento empañaba la ventana. En la puerta, se dio la vuelta. «Vendrás a recogerme, ¿verdad?». Ethan asintió. Siempre trabajaba como técnico de radar en el control de tráfico aéreo de St. Haven, un trabajo que lo mantenía con los pies en la tierra en todos los sentidos. La estación estaba situada en una colina con vistas al valle, rodeada de pinos y silencio. En el interior, las paredes estaban cubiertas de monitores, cada uno de los cuales seguía los vuelos a través del corredor norte. El escritorio de Ethan estaba abarrotado de tazas de café y viejos registros de vuelo. En una esquina había una foto enmarcada. Él, Lily y una mujer de cabello oscuro y suave sonrisa. Su esposa llevaba muerta 10 años. No hablaba de ella, ni con sus compañeros de trabajo, ni con Lily, ni siquiera consigo mismo la mayoría de los días. Pero ella estaba presente en cada decisión que tomaba, en cada turno de noche al que se ofrecía voluntario, cada vez que se negaba a volver a la cabina. Volar había sido su vida en otro tiempo. Había sido uno de los mejores pilotos de rescate del noroeste del Pacífico, entrenado para navegar por tormentas que dejaban a todos los demás en tierra. Pero eso era antes del accidente, antes de la pérdida, antes de que todo cambiara aquella tarde. Su supervisor se asomó a la sala de descanso. «Ward, ¿has oído lo de mañana? Hale Aviation va a hacer un vuelo de prueba, una gran demostración para la prensa. Su nuevo modelo X9. La mano de Ethan se detuvo sobre la taza de café. «¿Hale?». El supervisor asintió. «Sí, la directora ejecutiva volará con el piloto. Una decisión valiente, en mi opinión». Ethan no dijo nada. Miró fijamente el vapor que salía de su taza con la mandíbula apretada. Hacía años que no oía el nombre de Hale. Se había asegurado de ello, lo había enterrado, había intentado olvidarlo. Pero oírlo ahora le trajo todos los recuerdos. La ira, el dolor, la traición. Esa noche se apuntó al turno de noche. «Solo quiero asegurarme de que el radar no vuelva a fallar», le dijo a su supervisor. Pero la verdad era más simple y más oscura. Necesitaba verlo. Necesitaba saber si la historia estaba a punto de repetirse. Victoria Hale tenía 32 años y parecía alguien que nunca había fracasado en nada. Estaba de pie en el hangar al amanecer, con su abrigo a medida impecable sobre el hormigón gris y su cabello oscuro recogido en una elegante coleta. A su alrededor, los ingenieros realizaban las últimas comprobaciones del X9, un reluciente helicóptero con rotores experimentales y un sistema de navegación que su padre había diseñado antes de morir. La prensa ya se estaba reuniendo fuera.
Los inversores observaban desde Nueva York. Este vuelo no era solo una prueba, era un legado. Era la prueba de que la visión de James Hale no había muerto con él. Señorita Hale, no tiene por qué hacerlo, le dijo en voz baja su ingeniero jefe. Podemos enviar solo a Marcus. Victoria negó con la cabeza. Si pido a la gente que confíe en esta máquina, yo también tengo que confiar en ella. Se subió al asiento del copiloto. Marcus, el piloto, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Los rotores comenzaron a girar. El helicóptero despegó del suelo y se elevó hacia el cielo gris de la mañana. En la torre de control, Ethan observaba la pantalla. La señal del X-9 aparecía como un punto parpadeante que ascendía sin pausa hacia las montañas. Durante 20 minutos, todo fue normal. La señal era fuerte. La trayectoria de vuelo era limpia. Entonces, el punto parpadeó. Las advertencias rojas destellaron en el monitor. Ethan se inclinó hacia adelante, con el pulso acelerado. Torre a Hale X-9. ¿Me recibes? Estática. Hale X-9, responde. La señal desapareció. Ethan no pensó. Agarró su chaqueta, corrió hacia su camioneta y se adentró en la tormenta. La nieve era cegadora. Los limpiaparabrisas de Ethan luchaban contra el hielo y sus faros abrían débiles túneles en la blancura. Siguió las coordenadas grabadas en su memoria desde el radar, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Cuando vio los restos, se le encogió el pecho. El helicóptero estaba volcado. Los rotores estaban doblados y salía humo del motor. Las llamas se extendían por el fuselaje. No vio al piloto, pero a través de la ventana rota la vio a ella. Victoria Hale estaba desplomada contra el asiento. Tenía sangre en la cara y los ojos entreabiertos. La nieve era espesa. Ethan apenas podía ver 3 metros por delante. Corrió hacia los restos, con las botas hundiéndose en los montones de nieve. Primero le golpeó el calor del fuego, luego el humo. Se protegió la cara con el brazo y siguió adelante. A través de la ventana destrozada de la cabina, ahora la veía claramente. Ella lo miró, y por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces ella gritó, «Déjame, el piloto ha muerto, no queda nadie a quien salvar». Ethan no respondió. Abrió la puerta, le desabrochó el arnés y la sacó justo cuando el depósito de combustible se incendió. La explosión los lanzó a ambos a la nieve. Ethan cubrió su cuerpo con el suyo y sintió cómo el calor los envolvía como una ola. Cuando las llamas se apagaron, la levantó en brazos y la llevó al bosque. Le ardían los pulmones. Tenía las manos entumecidas, pero no se detuvo. No podía. La cabaña era pequeña. Estaba situada entre 2 colinas y rodeada de árboles de hoja perenne. Ethan abrió la puerta de una patada, tumbó a Victoria en el sofá cerca de la chimenea y la envolvió con todas las mantas que encontró. Su respiración era superficial. Tenía la piel fría. Le limpió la sangre de la frente, le vendó la herida de encima de la ceja y le comprobó si tenía alguna costilla rota. Ella no se despertaba. El fuego crepitaba. Afuera, la tormenta rugía. Ethan se sentó en una silla frente a ella, con las manos temblorosas, y se quedó mirando a la mujer a la que acababa de salvar. No sabía quién era, todavía no. Pero algo en su rostro, afilado y decidido, incluso en estado de inconsciencia, le recordaba a alguien. Alguien a quien había pasado 10 años tratando de olvidar. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la nieve. Los restos del accidente estaban allí fuera, en algún lugar, enterrados bajo la nieve, y con ellos respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. Hacia medianoche, Lily apareció en la puerta, frotándose los ojos. Se suponía que debía estar durmiendo en la habitación de atrás, donde Ethan la había dejado con un libro y una linterna. «Papá», susurró. «¿Quién es esa?» Ethan exhaló. «Alguien que se había perdido. Vuelve a la cama, cariño». Pero Lily no se movió. Se acercó al sofá, miró a Victoria e inclinó la cabeza. Parece un ángel que se ha quedado dormido. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Quizá lo sea. Lily fue a buscar otra manta a su habitación y se la puso a Victoria sobre los hombros.
Luego se subió al regazo de su padre y se quedó dormida. Ethan la abrazó, con la mirada fija en la mujer que respiraba suavemente junto al fuego, y se preguntó qué acababa de hacer. Victoria se despertó con el olor a madera, humo y café. Le latía la cabeza y le dolían las costillas. Abrió los ojos y vio vigas de madera tosca, una chimenea de piedra y a un hombre sentado frente a ella con una taza en las manos. Tendría unos 40 años, con el pelo castaño entrecano, una cicatriz en la mandíbula y unos ojos que parecían haber visto demasiado. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. A salvo, respondió Ethan. La tormenta es demasiado fuerte para llamar a nadie esta noche. Buscaré ayuda por la mañana. Victoria intentó incorporarse, hizo un gesto de dolor y se recostó. ¿Quién eres? Solo alguien que estaba en el lugar adecuado. Miró a su alrededor. La cabaña tenía muebles modestos y desgastados, mapas antiguos clavados en las paredes, una foto enmarcada de un hombre, una niña y una mujer que ya no estaba allí. Me has salvado la vida, dijo Victoria en voz baja. Ethan no respondió. Le tendió un vaso de agua. Bebe, estás deshidratada. Ella lo cogió con las manos temblorosas. El piloto. Marcus. ¿Es él? No vi a nadie más. El rostro de Victoria se descompuso. Ethan apartó la mirada, afuera, a través de la espesa cortina de nieve. Un par de faros se movían lentamente por la cresta. Alguien estaba buscando, no supervivientes, sino otra cosa. Por la mañana, la tormenta había pasado. Un equipo de búsqueda y rescate llegó al amanecer, siguiendo las coordenadas que Ethan había transmitido por radio. Subieron a Victoria a una camilla, la envolvieron en mantas térmicas y la acompañaron hasta un helicóptero que los esperaba. Los periodistas ya se estaban reuniendo al pie de la montaña. Ethan se quedó atrás, de pie en la puerta de su cabaña, viendo cómo el helicóptero desaparecía en el cielo gris. Lily le tiró de la manga. ¿Se va a poner bien? Ethan asintió. Creo que sí. Dentro la televisión estaba encendida. Lily estaba sentada en el suelo comiendo cereales, con los ojos pegados a la pantalla. La voz del presentador de noticias llenaba la habitación. Última hora. Victoria Hale, directora general de Hale Aviation, ha sobrevivido a un catastrófico accidente de helicóptero en las montañas del norte. Las autoridades lo califican de milagro. Ethan se quedó paralizado. La cámara pasó a mostrar imágenes de Victoria siendo transportada en una camilla, con el rostro pálido, pero viva. El presentador continuó. La señorita Hale es la hija del difunto James Hale, fundador de Hale Dynamics, cuyos helicópteros revolucionaron el transporte de emergencia a principios de la década de 2000. La taza de café de Ethan se le resbaló de la mano. Se rompió en el suelo. Lily levantó la vista. Papá. Pero Ethan no la escuchaba. Estaba mirando fijamente la pantalla, a la mujer a la que acababa de salvar y al nombre que lo había perseguido durante una década. Hale. Hace 10 años, Ethan Ward era piloto de rescate, el mejor de su unidad. Había volado en huracanes, incendios forestales, zonas de guerra. Había salvado cientos de vidas. Y luego, en una fría noche de noviembre, perdió a la única que le importaba. Su esposa Sarah iba a bordo de un helicóptero de transporte médico, un modelo de Hale Dynamics, cuando se estrelló sobre Northern Ridge. Fallo mecánico, decía el informe. Error de navegación, no hay supervivientes. Ethan había pilotado él mismo la búsqueda. Había encontrado los restos. Había encontrado su cuerpo. Y en las semanas siguientes, había encontrado algo más. Pruebas de que el sistema de navegación de ese helicóptero tenía un defecto conocido. Un defecto que Hale Dynamics había ocultado. El propio James Hale había firmado los informes de seguridad incluso después de que los ingenieros señalaran el problema. Ethan había intentado hacerlo público, pero los abogados de Hale lo enterraron en papeleo. La FAA cerró el caso y Ethan, destrozado, furioso, ahogado por el dolor, dejó de volar para siempre. Había jurado no volver a tocar otro helicóptero, no permitir que otra máquina de granizo se llevara a alguien a quien amaba. Había mantenido esa promesa durante 10 años, hasta ayer. Ahora, de pie en su cabaña, mirando la televisión, Ethan sintió que la vieja rabia volvía a cobrar vida.
Salió a la nieve y volvió sobre sus pasos hasta el lugar del accidente. Los restos seguían allí, medio enterrados en el hielo. El equipo de búsqueda había retirado el cuerpo del piloto, pero habían dejado el resto. Ethan se arrodilló en la nieve y apartó los restos de metal retorcido hasta que encontró lo que buscaba. Una placa de circuito quemada, ennegrecida pero intacta, con el logotipo de Hale Aviation estampado en una esquina. La giró entre sus manos. Respiraba entrecortadamente. Era el mismo sistema, el mismo defecto, el mismo diseño que había matado a Sarah. Se guardó la placa en la chaqueta y regresó a la cabaña. Dentro, Lily estaba viendo dibujos animados. Ethan se sentó a su lado, la rodeó con el brazo y le susurró: «La historia no se repetirá. Esta vez no». Volvió a mirar la placa de circuitos. El metal estaba frío en sus manos. La cara de Sarah apareció en su mente. Su sonrisa, su risa, la forma en que le había dado un beso de buenas noches a Lily. Y ahora esta mujer, Victoria Hale, la hija del hombre que había matado a su esposa, él la había salvado. Y no sabía si eso lo convertía en un tonto o en un santo. Esa noche, sacó una vieja caja de archivos de debajo de su cama. Dentro había recortes de periódico, informes de accidentes, correspondencia con abogados. No los había mirado en años, pero ahora los necesitaba. Necesitaba recordar por qué había dejado de volar, por qué se había alejado y por qué, a pesar de todo, no podía dejar que otra persona muriera. 3 días después, Victoria Hale regresó. Llegó a la torre de control de Saint Haven a primera hora de la tarde. Vestida con un abrigo gris y vaqueros oscuros, su rostro aún magullado pero firme. Preguntó por Ethan Ward en recepción. La recepcionista lo llamó. Cuando él entró en el vestíbulo, Victoria se puso de pie. Durante un momento, ninguno de los dos habló. «Quería darte las gracias», dijo ella finalmente, «por lo que hiciste». Ethan asintió. «De nada, ni siquiera sé tu nombre, Ethan». Le tendió la mano. Él se la estrechó con firmeza, pero brevemente. Victoria lo observó. Había algo en sus ojos, algo distante, cauteloso. «Has volado antes, ¿verdad?» Ethan apretó la mandíbula. «Una vez. ¿Por qué dejaste de hacerlo?» «Porque tuve que hacerlo». Ella no insistió. En cambio, metió la mano en el bolso y sacó una tarjeta de visita. «Si alguna vez necesitas trabajo, llámame. Te debo más de lo que puedo pagarte». Ethan cogió la tarjeta. Tenía grabado el logotipo de Hale Aviation. La miró fijamente durante un largo rato. Cuando levantó la vista, Victoria ya se dirigía hacia la puerta. «Señorita Hale», la llamó. Ella se volvió. ¿Por qué volaba ese día? La expresión de Victoria osciló entre el orgullo y la tristeza. «Porque alguien tiene que creer en lo que construimos». Ethan la vio marcharse. Luego miró la tarjeta que tenía en la mano y la fotografía que había sobre su escritorio, la de Sarah, sonriendo, con Lily de bebé en brazos. Le temblaban las manos. Quería romper la tarjeta por la mitad. Quería llamarla y contarle todo sobre Sarah, sobre el encubrimiento, sobre quién era realmente su padre. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se guardó la tarjeta en el bolsillo y volvió al trabajo. Esa noche no pudo dormir. El calor del fuego no podía ahuyentar el frío que sentía en su interior. Se sentó a la mesa de la cocina, con la placa de circuitos delante, y pensó en las palabras de Victoria. «Alguien tiene que creer en lo que construimos. Pero, ¿y si lo que construyeron estaba roto? ¿Y si creer no era suficiente?» Pensó en llamarla, en advertirle, en decirle que el helicóptero en el que había volado, el que casi la mata, tenía un defecto fundamental. Pero, ¿le creería? ¿Le escucharía o haría lo mismo que su padre? Enterrar la verdad para proteger el legado. A medianoche tomó una decisión. Encontraría pruebas, pruebas irrefutables, y le daría a elegir, ser como su padre o ser mejor. Se puso la chaqueta y volvió al lugar del accidente una vez más. La luna estaba llena y proyectaba una luz plateada sobre la nieve. Ethan trepó por los restos hasta que encontró la caja negra medio derretida y cubierta de escarcha. Le llevó 1 hora sacarla. El metal era resistente, fundido por el calor y el hielo. Pero trabajó metódicamente,
con cuidado, hasta que la liberó. De vuelta en la cabaña, la conectó a su ordenador portátil y comenzó a extraer los datos. Los archivos estaban dañados, pero se conservaban suficientes. Cotejó los registros de vuelo con los registros del accidente de Sarah. El error de navegación era idéntico, el mismo fallo, la misma advertencia ignorada, la misma firma al pie del informe de seguridad. James Hale, Ethan se recostó, con el pecho oprimido. Si lo hacía público, Hale Aviation se derrumbaría. Victoria lo perdería todo. La empresa, el legado, el imperio que había construido su padre. Pero si guardaba silencio, morirían más personas, se destruirían más familias, más esposas, más hijas. Sus manos se cernieron sobre el teclado. Podía enviar esto a la FAA ahora mismo, acabar con ello. Pero algo lo detuvo. El rostro de Victoria. La forma en que lo había mirado en la cabina. La forma en que había dicho que alguien tenía que creer. Ella no lo sabía. No podía saberlo. Su padre se lo había ocultado a todo el mundo, incluso a su propia hija. Su teléfono vibró. Número desconocido. Respondió. Una voz distorsionada habló. No abra esa caja, señor Ward. No, si quiere que su hija esté a salvo. La línea se cortó. Ethan miró a Lily, que dormía en la habitación de al lado, y sintió cómo se le helaba la sangre. Se acercó a la puerta, la abrió ligeramente y observó cómo respiraba. Estaba acurrucada bajo las mantas, abrazando un oso de peluche. A salvo, por ahora. Ethan cerró la puerta y volvió a la cocina. La caja negra estaba sobre la mesa, con sus secretos al descubierto. Podía destruirla, fingir que nunca la había encontrado, mantener a Lily a salvo, marcharse como hizo hace 10 años, o podía hacer lo que Sarah hubiera querido. ¿Qué era lo correcto? Cogió el teléfono y escribió un mensaje a Victoria Hale. Tenemos que hablar mañana, en tu oficina. Pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión. Luego se sentó a la mesa, con la cabeza entre las manos, y esperó a que amaneciera. Afuera, el viento arreció, la nieve comenzó a caer de nuevo, y en algún lugar de la oscuridad, alguien observaba. Ethan se levantó y se acercó a la ventana. Miró los árboles, no había nada. Pero la sensación no desaparecía. Volvió a comprobar las cerraduras. Volvió a mirar a Lily. Luego se sentó en el salón, con la placa base en el regazo, y no durmió. Al amanecer, había hecho copias de todo. Los registros de vuelo, los informes de seguridad, los datos de la caja negra. Las guardó en 3 lugares diferentes. Una en la cabaña, otra en la torre de control y otra con su abogado. Si le pasaba algo, la verdad seguiría saliendo a la luz. Besó a Lily para despedirse. Le dijo que volvería para la cena y se dirigió a Seattle. Ethan entró en la sede de Hale Aviation al mediodía, una torre de cristal en el centro de Seattle, toda de acero y ambición. Subió en ascensor hasta la última planta y pasó junto a la recepcionista sin decir nada. La oficina de Victoria era toda de cristal y acero, con vistas a la ciudad. Ella levantó la vista de su escritorio, sorprendida. Ethan. Él no se sentó, sacó la placa base de su chaqueta y la dejó caer sobre el escritorio de ella. El metal carbonizado cayó con un ruido sordo. Tienes que ver esto. Victoria se quedó mirando la pieza. ¿Qué es? La prueba de que los helicópteros de tu padre mataron a mi mujer. La habitación se quedó en silencio. Victoria palideció. La voz de Ethan era firme, pero le temblaban las manos. Hace 10 años, un helicóptero de Hale Dynamics se estrelló. Fallo de navegación. Mi esposa iba a bordo. Tu padre firmó el informe de seguridad. Aunque sabía que el sistema tenía fallos, la voz de Victoria era apenas un susurro. Eso no es posible. Está en los registros y está volviendo a ocurrir. Señaló la placa de circuitos. El mismo fallo, el mismo sistema. Tu X9 no fue saboteado. Se fabricó defectuoso. Victoria cogió la placa, con los dedos temblorosos. Abrió su portátil, abrió los archivos de ingeniería y empezó a cotejarlos. Pasaron los minutos. Su rostro se tensaba con cada línea que leía. La oficina estaba en silencio.
salvo por el zumbido del ordenador y el sonido de su respiración. Finalmente, levantó la vista. Las lágrimas le corrían por el rostro. «Dios mío», dijo Ethan. Nada. Se quedó allí de pie, viendo cómo se desmoronaba su mundo. Victoria se puso de pie, agarrándose al borde de su escritorio. «No lo sabía, lo juro, no lo sabía. Tu padre sí lo sabía. Él está muerto, pero sus errores no». Ella lo miró, con la voz quebrada. «¿Qué quieres que haga?» Ethan se inclinó hacia adelante. «Reabre la investigación, retira todos los helicópteros con ese sistema. Y di la verdad». Victoria se secó los ojos. «Si hago eso, esta empresa morirá. Si no lo haces, morirán más personas». Ella asintió lentamente, con la mandíbula apretada. «Entonces lo haré». El peso del momento se cernió entre ellos. Victoria se sentó, con las manos temblorosas, y comenzó a escribir. Correos electrónicos a la FAA, a la NTSB, a todos los organismos reguladores que se le ocurrieron. Ethan la observaba con el pecho oprimido, sabiendo que esta mujer, la hija del hombre al que más odiaba, estaba a punto de destruir todo lo que su padre había construido. Y lo hacía porque era lo correcto, porque era importante, porque las vidas valían más que el legado. «¿Por qué haces esto?», preguntó Ethan en voz baja. Victoria levantó la vista, con lágrimas aún en los ojos. «Porque tenías razón. Alguien tiene que creer. Pero creer sin verdad es solo una mentira». Antes de que ninguno de los dos pudiera volver a hablar, sonó una alarma en el teléfono de Ethan. Miró la pantalla. Una señal de socorro. Un piloto desaparecido en la cordillera norte. La misma zona donde se había estrellado Victoria. A Ethan se le hizo un nudo en el estómago. Otro X-9. Victoria miró su tableta. Se puso pálida. «Vuelo de prueba. Piloto solo. Despegó hace una hora». Ethan la miró. «Tenemos que irnos». Victoria asintió. «Lo sé». Corrieron juntos hacia el ascensor. En el coche. Ninguno de los dos habló. El peso de lo que estaban a punto de hacer los oprimía a ambos. Ethan agarró el volante con fuerza. Tenía los nudillos blancos. Victoria miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Cuando llegaron al aeródromo, se encontraron con el caos. Los ingenieros gritaban, las radios crepitaban con estática. La tormenta se estaba formando de nuevo, más oscura y rápida que antes. Y en algún lugar de esas montañas, un hombre estaba muriendo. Igual que había muerto Sarah, igual que había muerto Marcus. La historia se repetía una y otra vez hasta que alguien la detuviera. Nadie en el aeródromo se ofrecía voluntario. La tormenta era demasiado fuerte. Los vientos demasiado fuertes. Victoria les suplicó, les ofreció dinero, les ofreció bonificaciones, les ofreció cualquier cosa. Pero los pilotos negaron con la cabeza. «Es un suicidio». Uno dijo, «Nadie va a atravesar eso». Otro piloto cruzó los brazos. «Tengo familia, señorita Hale. No voy a morir por un vuelo de prueba». Ethan estaba junto a su camioneta, mirando las montañas. Los picos desaparecían entre las nubes. Ya estaba nevando. La voz de Lily resonaba en su cabeza. «Vendrás a recogerme, ¿verdad?». Sacó su teléfono y la llamó. Ella respondió al primer tono. «Papá, hola cariño, tengo que decirte algo». «¿Estás bien?». «Estoy bien, pero tengo que ir a volar». Lily se quedó callada un momento. «¿Como solías hacer?». «Sí, como solía hacer». «¿Es peligroso?». Ethan cerró los ojos. Pensó en mentir, pero nunca le había mentido a Lily. Ni una sola vez, un poco. «Entonces, ¿por qué vas?». Miró las montañas y luego a Victoria, que estaba junto al hangar, con el rostro pálido por el miedo. «Porque es lo correcto». La voz de Lily era suave. «Entonces hazlo, papá. Haz lo correcto». Ethan colgó. Caminó hacia el hangar. Victoria corrió hacia él. «No tienes por qué hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo. Entonces voy contigo». Ethan la miró fijamente. «Eso es una locura. Me has salvado la vida. Si voy a vivir con eso, voy a ganármelo». Se subió al asiento del copiloto antes de que él pudiera discutir. Ethan arrancó el motor. Los rotores giraron. El helicóptero se elevó hacia la tormenta. El viento era peor de lo que Ethan recordaba.
El helicóptero se sacudía. Los controles luchaban contra él con cada ráfaga. La nieve empañaba el parabrisas. Los limpiaparabrisas no daban abasto. Victoria se agarró al reposabrazos, con los nudillos blancos. ¿Cómo sabes a dónde ir?, gritó por encima del ruido. No lo sé, dijo Ethan. Sigo mi instinto. Volaron más adentro de las montañas, siguiendo las últimas coordenadas conocidas. La señal del piloto era débil, parpadeando como un latido moribundo. La tormenta los azotaba por todos lados. El hielo se formaba en el parabrisas más rápido de lo que el desempañador podía derretirlo. Entonces lo vieron. Un helicóptero destrozado encajado en un estrecho cañón. Sus rotores estaban rotos como huesos. El humo se elevaba de los restos. Ethan los acercó todo lo que se atrevió. El viento aullaba. El motor gemía. El hielo ya se le estaba formando en los rotores. Allí, dijo Victoria, señalando. El piloto estaba desplomado contra una roca, apenas consciente. La sangre manchaba la nieve a su alrededor. Su traje de vuelo estaba rasgado. Su rostro estaba pálido. Ethan bajó la cuerda de rescate. Victoria se enganchó sin dudarlo. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Ethan. Ir a por él. Antes de que pudiera detenerla, se dejó caer del helicóptero y el viento la balanceó como un péndulo. Giró, con el cuerpo retorcido por el vendaval. Pero se agarró. Llegó hasta el piloto, le colocó el arnés y le hizo una señal a Ethan. Él puso en marcha el cabrestante. La cuerda tiró, pero el peso era demasiado. El motor se ahogó. Se formó más hielo en los rotores. El helicóptero se inclinó peligrosamente. El altímetro bajó. «¡Pesamos demasiado!», gritó Ethan. Victoria lo miró a través de la nieve. Tenía el rostro pálido, los ojos muy abiertos, con comprensión, y entonces dijo las palabras que cerraron el círculo. Las palabras que resonaron a lo largo de 10 años. «Déjame». A Ethan se le heló la sangre. El mundo se ralentizó. Vio el rostro de Sarah. Vio los restos del accidente. Vio a Lily, de 8 años, preguntándole si la recogería. «No. Sálvalo. Esperaré al siguiente equipo». No hay siguiente equipo. El helicóptero se inclinó aún más. El motor petardeó. La altitud descendía más rápido. Ethan miró a Victoria colgando en el viento y tomó una decisión. Bloqueó los controles, se enganchó a una línea de seguridad y se dejó caer a su lado. «¿Qué estás haciendo?», gritó Victoria. «No te voy a dejar», dijo Ethan. Su voz era firme. Seguro, definitivo. Trajo al piloto hacia él con una mano, rodeó a Victoria con el otro brazo y hizo una señal al cabrestante. El helicóptero gimió bajo el peso. Los rotores chirriaron. La cuerda los elevó, centímetro a centímetro, en una agonía interminable. El viento los azotaba. El hielo se desprendía de los rotores en trozos. El motor se atragantó, tosió y de alguna manera siguió funcionando. Superaron la pared del cañón. La tormenta los envolvió por completo. Una luz blanca llenó el cielo. El helicóptero giró. Los controles fallaron. El metal chirrió y luego todo quedó en silencio. El mundo desapareció en el blanco y en ese momento quedó suspendido entre la tierra y el cielo. Ethan sintió paz. Lo había conseguido. Se había quedado. Había roto el ciclo. La historia no se repetiría. Hoy no. El equipo de búsqueda los encontró al amanecer. El helicóptero había aterrizado bruscamente en un banco de nieve a 3 km del lugar del accidente. Los rotores estaban doblados y el motor muerto, pero intacto. El piloto estaba inconsciente, pero respiraba. Los paramédicos lo atendieron de inmediato, estabilizaron sus signos vitales y lo subieron a una camilla. Viviría. Victoria tenía una muñeca rota y un corte en la frente que necesitaría puntos. La sangre le empapaba el pelo. Su abrigo estaba roto, pero estaba consciente, alerta, ya intentando ponerse de pie. Ethan no respondía. Sus manos aún agarraban la cuerda de seguridad que los había mantenido a los tres unidos. Su respiración era superficial. Su rostro estaba pálido. Lo trasladaron en helicóptero al Seattle General. Lily se sentó junto a su cama durante una semana, sosteniéndole la mano y susurrándole historias. Le habló de la escuela,
de sus amigos, del nuevo modelo de helicóptero que estaba construyendo en el garaje. Le dijo que lo quería. Le dijo que estaba orgullosa de él. Le dijo que mamá también estaría orgullosa. Al octavo día, Ethan abrió los ojos. Lily rompió a llorar. Papá, sonrió su voz. Hola, cariño, me has asustado. Yo me he asustado a mí mismo. Ella lo abrazó. Con cuidado de no tocar los tubos y cables que lo conectaban a las máquinas. Hiciste lo correcto, papá. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. La atrajo hacia él. Sí, lo hice. Llamaron a la puerta. Victoria entró, con el brazo en cabestrillo, la cara magullada pero firme. Un vendaje blanco cubría los puntos de sutura de su frente. ¿Puedo pasar? Lily asintió. Victoria se acercó a la cama, dejó una carpeta sobre la mesita junto a las flores y las tarjetas de recuperación. He reabierto la investigación. Toda. El accidente de tu esposa, el sistema X9, todos los helicópteros que mi padre aprobó. Ethan la miró fijamente. Y tu nombre ha sido absuelto. La FAA va a reabrir el caso de Sarah con plena autoridad. Hale Aviation va a dejar en tierra todos los helicópteros con ese sistema de navegación. Vamos a emitir una retirada completa y yo voy a testificar públicamente. Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas. Por primera vez en 10 años, sintió que se le quitaba un peso de encima. La ira, el dolor, la culpa, todo. Ahora se sentía más ligero. No había desaparecido, pero era soportable. Gracias, Victoria negó con la cabeza. Yo debería darte las gracias. No tenías por qué salvarme. 2 veces. Ethan miró a Lily. Luego volvió a mirar a Victoria. Sí, tenía que hacerlo. Victoria sonrió, pero era una sonrisa triste, agridulce. Supongo que esto es un adiós entonces. Se dio la vuelta para marcharse. La voz de Ethan la detuvo. Victoria se volvió. Tenía los ojos rojos, cansados, pero claros. ¿Cuántas veces crees que te debo la vida? Ethan sonrió. Era una sonrisa cansada. Real, dejé de contar. Un mes después, la nieve se derritió. La primavera se coló en las montañas, convirtiendo las colinas blancas en verdes. Las flores silvestres florecieron donde antes estaban los restos del accidente. Cubriendo las cicatrices dejadas por el fuego y el metal, el aeropuerto de Saint Haven inauguró un nuevo hangar dedicado a prácticas de aviación más seguras y a la memoria de aquellos que perdieron la vida en accidentes evitables. En el centro del hangar se encontraba un helicóptero, reluciente y reconstruido desde cero, con un nuevo y revolucionario sistema de navegación diseñado por el propio Ethan Ward. Su nombre estaba pintado en el lateral con letras doradas. Lily ganó. Victoria se subió al estrado ante una multitud de periodistas, ingenieros, familias que habían perdido a sus seres queridos en accidentes aéreos y funcionarios reguladores de Washington. Esto no es solo un helicóptero, dijo con voz firme y clara. Es una promesa de que nunca volveremos a anteponer los beneficios a las personas, que honraremos a aquellos que hemos perdido haciéndolo mejor, siendo mejores. Mi padre cometió errores terribles, pero no los agravaré permaneciendo en silencio. Este es nuestro compromiso con el futuro. El público aplaudió. Ethan y Lily estaban sentados en la primera fila. Lily tiró de la manga de su padre, sonriendo. Es genial, papá. Le han puesto mi nombre. Ethan le devolvió la sonrisa. Sí, muy guay. Después de la ceremonia, Victoria los encontró fuera, de pie al borde del aeródromo, contemplando la puesta de sol sobre las montañas. ¿Queréis ver las vistas desde la cima?, preguntó. Ethan arqueó una ceja. ¿La cima de qué? La montaña, donde todo comenzó. Los tres subieron juntos hasta la cresta, donde el helicóptero de Victoria se había estrellado 3 meses antes. Los restos ya no estaban, los habían retirado y reciclado. Solo quedaba la pradera, suave y verde, salpicada de flores silvestres. Lily corría adelante, riendo, persiguiendo mariposas. Ethan y Victoria se quedaron uno al lado del otro, contemplando el valle. Solía pensar que este lugar estaba maldito, dijo Ethan en voz baja. ¿Y ahora?, preguntó Victoria. Ahora creo que es donde aprendí a dejar de huir.
Victoria metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño anillo de plata, sencillo y elegante. Tenía grabadas dos palabras: no te vayas. Se lo tendió con la mano ligeramente temblorosa. Una vez te pedí que me dejaras. Ahora te pido que te quedes. Ethan miró fijamente el anillo y se le hizo un nudo en la garganta. Pensó en Sarah, en los años de dolor y rabia, en la amargura que lo había consumido. Y luego pensó en la mujer que estaba a su lado. La mujer que había elegido la verdad por encima del legado, que había volado hacia una tormenta para salvar a un desconocido, que lo había mirado a los ojos y había desmantelado todo lo que su padre había construido porque era lo correcto. Lily volvió corriendo sin aliento y cubierta de manchas de hierba. Vio el anillo y dio un grito ahogado. «¿Papá, me está pidiendo matrimonio?» Victoria se rió con lágrimas corriéndole por la cara. «Supongo que sí». Ethan se arrodilló en la suave hierba. Tomó la mano de Victoria entre las suyas y se quedó en el fuego. «Me quedé en la tormenta. Me quedaré en tu vida». Le deslizó el anillo en el dedo. Lily vitoreó y los abrazó a ambos. El sol atravesó las nubes, calentando la cresta con su luz dorada. Las flores se mecían con la suave brisa. Victoria se inclinó hacia Ethan, apoyando la cabeza en su hombro. Lily los abrazó a ambos, completando el círculo. Y en ese momento, en la montaña donde todo se había desmoronado, se convirtieron en uno. El viento era ahora suave. El cielo estaba despejado e infinito. Y cuando los últimos vestigios del invierno se desvanecieron, nadie se quedó atrás.